soy la licenciada Ana Ayala, directora de calidad de la Agencia Espacial del Paraguay, y para mí es un gustazo compartir con ustedes una nueva edición de la cápsula espacial. Ya saben nuestro eslogan, saber más del espacio y tu agencia espacial versión 2021. Y en nuestra edición de hoy tenemos a un compañero y gran talento de la Agencia Espacial del Paraguay. Él es el encargado nada más y nada menos del departamento de teledetección, con un tema apasionante que en minutitos más les voy a estar presentando. Como siempre nos acompaña en nuestra cápsula espacial el señor presidente de la Agencia Espacial, el coronel Liduvino Bielman Díaz, que siempre está con nosotros y hace el broche de oro de nuestras ediciones con sus palabras de cierre. Además, nos acompañan, además del panelista, el director general de comunicaciones, el ingeniero Enrique Niels Martínez, y la directora de educación espacial, la licenciada Gladys Domínguez. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos nuestra cápsula. Le quiero dar la palabra, digo bien, a la licenciada Gladys. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada Ana Ayala, directora de calidad de la Agencia Espacial del Paraguay. Y realmente es un momento en el cual disfrutamos sobre una cápsula espacial más, saber más sobre el espacio y tu agencia espacial. Desde ya muy agradecida a nuestros seguidores de la página del fanpage que cada viernes están atentos ahí acá temas súper interesantes que se presentan, y también a nuestros seguidores de Paraguay TV. Hoy tenemos también un funcionario, ¿verdad? Un ingeniero que nos va a estar hablando de un tema súper interesante, y agradecemos, ¿verdad? Porque todo esto es educación, y para que el ser humano pueda trascender y ir más allá, ¿verdad? Es siempre tener más conocimiento es tener también más saberes, y hace también que podamos ir creciendo cada día más, especialmente en el mundo de la tecnología e innovación. Así es que estemos atentísimos a la cápsula de hoy. Muchas gracias, Gladys. Asimismo, como decís, también queremos invitar al ingeniero Enrique Niels Martínez a comentarnos un poquitito la temática, recordando que vamos ahora en vivo por nuestras redes sociales, pero después se retransmite este programa, esta cápsula, por Paraguay TV. Y Enrique ahora nos va a comentar cuál es el mecanismo de participación. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes, Ana, ¿cómo están? Llegó el viernes, llegó una cápsula espacial espectacular, y como siempre, nuestros seguidores por el Facebook nos pueden hacer las preguntas, también por el Instagram, el Twitter, y las personas que manejan el WhatsApp de la Agencia Espacial del Paraguay también. Y los televidentes que estén viendo este fin de semana esta retransmisión por Paraguay TV nos acercan sus preguntas sin ningún inconveniente, y después le pasamos al ingeniero Rodrigo. Éxito para el ingeniero hoy, y el piso es tuyo, Ana. Muchísimas gracias, ingeniero. Bueno, y ahora sí les quiero presentar a nuestro panelista de hoy. Él es el ingeniero Silvio Rodrigo Fleitas González, es jefe del Departamento de Sistemas de Teledetección de la AEP, es ingeniero electrónico, diplomado en estudios aeroespaciales, seguridad y defensa por la ANEPE de Chile. También realizó varios cursos de teledetección óptica dictada por la CONAE de Argentina y de teledetección SAR por la CONAE de Argentina también. Actualmente se encuentra realizando la especialización en sistemas de información geográfica y teledetección por la Universidad del Pacífico. Con ustedes, el ingeniero Rodrigo Fleitas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, muchas gracias, señores directores, señor presidente, por la presentación. Muchas gracias también al público que se está prendiendo a nuestra cápsula espacial. Bueno, y si me permiten, quisiera compartir mi pantalla para comenzar nuestra presentación. Ahí.
¿Me confirman, por favor, si se ve, se escucha bien? Espectacular, ingeniero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. De vuelta, mi nombre es Rodrigo Fleitas. Soy ingeniero en electrónica, jefe de departamento de sistemas de teledetección de la Agencia Espacial del Paraguay. Y hoy les voy a presentar un tema que tiene por título Conociendo a Galileo. La temática es de la siguiente forma: se va a dividir en dos partes porque vamos a hablar de dos Galileos diferentes. Lo que tienen en común es que ambos son europeos, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el primer Galileo, que se trata de Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo Galilei? Fue un matemático, científico, filósofo y astrónomo. Nació en la ciudad de Pisa, Italia, ¿verdad? La ciudad de Pisa es conocida mundialmente por la famosa torre de Pisa, ¿verdad? Sus padres fueron Giulia Amanati di Peccia y Vincenzo Galilei. Durante su juventud, su padre, el sueño, mejor dicho, de su padre era que Galileo sea médico, por lo que se inscribió en la Universidad de la ciudad de Pisa y cursó esta carrera durante 4 años. Pero realmente la verdadera pasión de Galileo Galilei fueron las matemáticas, ¿verdad? Por lo tanto, él, a medida que llevaba sus clases de medicina en la universidad, también cursaba en su tiempo libre las clases de matemática con el profesor Postilio Ricci, un renombrado profesor de aquella época, de Italia también. Entonces empezó sus estudios por la matemática, desarrollando diferentes teoremas, haciendo pruebas, haciendo investigaciones acerca de esta ciencia que le apasionaba mucho, ¿verdad? Y él no estaba muy interesado en lo que era la astronomía hasta que un día se enteró de un objeto, de un instrumento que se había inventado en Holanda, que era el telescopio, ¿verdad? En este caso el telescopio. Y entonces él lo que hizo fue adquirir un instrumento parecido y lo desarmó para ver cómo funcionaba y qué elementos contenía dentro. Entonces él lo que hizo fue mejorar este instrumento, agregándole varias lentes para aumentar el tamaño de los objetos a ser observados. Entonces de esta forma fue aumentando a 20 veces el tamaño hasta 30 veces el tamaño de los objetos. Y de esta forma empezó su pasión por la observación astronómica. Y entonces les comentaré un poco acerca de ella, ¿verdad? Galileo, uno de sus principales descubrimientos, mejor dicho, fueron los cráteres lunares. Galileo con su telescopio observó que la luna no era precisamente plana como la gente creía en esa época, perdón, lisa, no tenía una superficie lisa como la gente creía en ese entonces, sino que em, poseía una superficie rugosa y montañosa. Entonces él con estas observaciones fue dándose cuenta de cómo era realmente la luna. También observó, mejor dicho, las fases de Venus, ¿verdad? Gracias al movimiento de traslación del Sol, él pudo observar las fases de este planeta. Y una de sus principales observaciones, que hasta hoy día, ¿verdad?, se siguen descubriendo cosas fantásticas sobre estos planetas, fueron las lunas de Júpiter. En principio, él había observado que alrededor de Júpiter existían 3 pequeñas manchas, pero de tamaños diferentes, ¿verdad? Hasta que descubrió una cuarta y luego fue observando y mejorando. A medida que iba mejorando los lentes de su telescopio, se fue dando cuenta que eran como lunas de este planeta, ¿verdad? Por lo que él las denominó Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3 y Júpiter 4, de acuerdo a la cercanía que éstas tenían con el planeta, ¿verdad? Y también
otra de sus grandes observaciones fueron los anillos de Saturno, que en realidad en ese entonces no se llamaban de esta forma. Él les denominó los apéndices de Saturno, que obviamente pasando varios años, luego se fue descubriendo realmente con telescopios de mayor potencia que se trataban de anillos. Entonces él creía que Saturno tenía que su figura era bastante particular, entonces él por eso le denominó apéndices. También otro de sus principales no descubrimientos, sino que afirmaciones fue la teoría de Copérnico, ¿verdad? La que decía que la Tierra no era el centro de todo, sino que todos los planetas, incluido la Tierra, giraban alrededor del Sol. Fue por esto que Galileo fue perseguido en ese entonces y fue acusado por la iglesia en ese momento, por la Inquisición, de que él dictaba teorías en contra de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, por lo que pasando varios años, la iglesia le obligó a que deje ese tipo de investigaciones y de afirmaciones, pero él siguió hasta que llegó a un punto de quiebre donde la iglesia dijo, bueno, le, le dieron una condena, ¿verdad? Porque decían que era una especie de hereje, como le llamaban en esa época. Entonces lo condenaron a prisión domiciliaria de por vida. Y él así, de esta manera, terminó su carrera, ¿verdad? De investigador, exiliado solo en su domicilio. Falleció en el año 1642 a la edad de 73 años. Y para cerrar un poco la parte de Galileo Galilei, ¿verdad? Quiero mencionar que la revolución astronómica que él realizó en ese entonces, la que fue anunciada por Copérnico y confirmada por él, dio pie a los descubrimientos de los grandes científicos que vinieron después, ¿verdad? Y los grandes investigadores que fueron Kepler, Descartes y Newton. Entonces, de esta forma concluimos un poco la biografía y una reseña histórica de los grandes descubrimientos y observaciones que realizó Galileo Galilei, sin duda alguna uno de los más grandes referentes de la investigación y de la astronomía de todos los tiempos, porque sus observaciones hasta ahora siguen vigentes y más que nunca. Seguidamente vamos a hablar, les voy a comentar acerca de otro Galileo, como les mencioné al principio, que también es europeo, pero es Galileo, el sistema de navegación por satélites de la Agencia Espacial Europea y de la Unión Europea. Pero antes de continuar, les voy a explicar un poco lo que son los sistemas de navegación por satélites. Son en realidad constelaciones de satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta y sirven para determinar la posición del usuario en la Tierra. Entonces, de esta forma, generalmente cuentan con más de 10 satélites orbitando para mejorar y para que la posición que uno desea determinar sea cada vez más precisa, ¿verdad? Entonces, de eso se tratan los sistemas de navegación por satélite o satélites de navegación. La constelación de Galileo, que es una constelación de 30 satélites, ¿verdad? Empezó su proceso de validación en el año 2003 con una firma de inicio de trabajos entre la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea. Entonces empezaron los trabajos de investigación, viendo cómo se iban a ir desarrollando, dónde se iban a ubicar los puntos terrestres primeramente, ¿verdad? Para el monitoreo de las señales. Entonces, posterior a eso, fue la construcción de los satélites y el primer lote de ellos, porque como les comenté son 30, el primer lote fue lanzado al espacio en el año 2011 y que se extendió durante toda la década hasta que en el año 2018
llegaron a poner en órbita ya todos los satélites y comenzó la operación, ¿verdad? En total cuenta con 24 satélites operativos y 6 satélites que están de reserva en caso de que uno de estos tenga algún inconveniente, ¿verdad? Entonces de eso se trata más o menos el sistema de navegación por satélite Galileo, que está a 23.222 kilómetros, perdón, esta constelación está a 23.222 kilómetros de altitud sobre la Tierra. Ellos le llaman Galileo al Europe's Global Navigation Satellite System, que es el sistema de navegación global por satélites de Europa. En el año 2017, la Agencia Espacial Europea trasladó el servicio, el funcionamiento en realidad de la constelación de los Galileos a la Agencia Europea de Navegación por Satélites. Entonces, la encargada ahora mismo del funcionamiento terrestre de la constelación de Galileo es la Agencia Europea de Sistemas de Navegación. Bueno, y ahora para comentar un poco si es que existen otros tipos de satélites de navegación o de constelaciones de satélites de navegación, sí existen otros. El primero de todos fue el GPS de Estados Unidos, ¿verdad? Como todos saben, o como se le llama comúnmente a lo que tenemos en el teléfono, el GPS, ¿no? Que en realidad es un servicio que brinda este tipo de satélites. Está también el GLONASS, la constelación de los GLONASS, el sistema de navegación de Rusia, Beidou, que es el sistema de navegación de China, y por supuesto Galileo, de quien estamos hablando ahora mismo. Cabe destacar, o para mencionar, que los primeros usuarios de los GPS, ¿verdad? Fueron los pilotos de aviones que fueron los precursores, por así decirlo, de la utilización de los sistemas de posicionamiento desde la Tierra, ¿verdad? Donde queremos, para comentarles un poco acerca de las diferencias, si existen diferencias entre estos satélites de navegación, quiero mencionar que sí existen, y una de las principales es que la constelación de Galileo, el manejo de la constelación de Galileo, es netamente de civiles, ¿verdad? A diferencia de Beidou, de GLONASS y del GPS, que son manejados por las fuerzas militares, ¿no? Entonces, esa es una de las principales diferencias entre estos sistemas de navegación. Y también que la constelación de Galileo puede trabajar en conjunto con los demás sistemas de navegación, puede trabajar en conjunto con el GPS y también con el GLONASS. Y están en tratativas de ver si por ahí pueden hacer lo mismo ahora con Beidou. Entonces, estas son las principales diferencias. Galileo se encuentra en este momento desarrollando la segunda generación o sea, se está desarrollando la segunda generación de la constelación de Galileo para mejorar la precisión del posicionamiento del usuario. Entonces, de esta forma ellos brindan cada vez un servicio mejor a la gente. Actualmente tienen más de 2.000 millones de usuarios en todo el planeta. Ese es el dato que se encuentra en la página de la Agencia Espacial Europea y de Galileo. Y para comentar un poco acerca de los beneficios, ¿cuáles son los beneficios de los satélites de navegación y no solo de los satélites de navegación, sino que de la tecnología espacial en sí, ¿verdad? Pueden ser utilizados en el ámbito de las relaciones internacionales, por ejemplo, a hacer convenios, a realizar contratos entre sí para poder intercambiar servicios, intercambiar capacitaciones. Pueden ser utilizados en el ámbito, por supuesto, en los avances tecnológicos, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la salud, por supuesto en la agricultura, ¿verdad? Que cada día más se utiliza la agricultura de precisión y los satélites de navegación ayudan
pero ayudan mucho a la gente que trabaja en el campo y que tiene la posibilidad de manejar este tipo de sistemas con aplicaciones o desde sus teléfonos celulares mismos. Entonces, de esta manera vemos los beneficios que nos brindan la tecnología espacial y los sistemas de navegación por satélite. También conocemos, todos en nuestro teléfono tenemos aplicaciones que nos ayudan, por ejemplo, a conocer la posición de algún amigo o nos pasan la ubicación de algún lugar al que queramos visitar. Si queremos conocer dónde queda, por ejemplo, en este caso, como estamos con el tema de las vacunaciones, entonces dónde queda el vacunatorio más cercano y un sinfín de beneficios que nos brinda el sistema de navegación por satélite. Entonces, también, bueno, cerrando un poquitito la parte ya de los sistemas de navegación, de los Galileo y de Galileo Galilei, para cerrar esta amena charla, que quiero invitarles, ¿verdad?, a que conozcan nuestro centro de operaciones de monitoreo y control de la Agencia Espacial del Paraguay, una vez que obviamente la situación sanitaria así lo permita y el protocolo, ¿verdad? Entonces, están cordialmente invitados para cuando la situación así lo permita visitar el Centro de Operaciones de Monitoreo y Control de la Agencia Espacial del Paraguay. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Estaré atento a las preguntas del público. Muchas gracias. Ana, no se te escucha tu micrófono. Tengo entendido que entonces voy a pasar las preguntas. No sé si te parece Buenas. ya. Ahí está, ahí, espectacular. Vamos a Problemas, ver. siguen nuestros problemas técnicos. Hay que decir que nuestra misión es de viernes 13. ¿Tendrá algo que ver, digo yo? Bueno, estaba comentando, bueno, agradeciéndole a Rodrigo este tema súper fascinante que nos ilustró él hoy. Y sí, pasarle la palabra a Enrique, que es el que está gestionando todas las muchas consultas que nos llegaron, esperando poder ser respondidas. Contigo, ingeniero Enrique. Muchísimas gracias, Ana. Sí, viernes 13, pero vamos, todavía que salimos. Espectacular. Va la primera pregunta para el ingeniero Rodrigo Fleitas. ¿Descubrió Galileo el telescopio, Inge? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, es una pregunta bastante controvertida. Hay mucha gente que dice que sí inventó, que no inventó. Bueno, en realidad lo que él hizo fue mejorar un telescopio para la observación astronómica, ¿verdad? Él se enteró de un holandés que había inventado un instrumento para hacer observaciones astronómicas. Entonces él utilizó este telescopio, lo desarmó, vio que tenía adentro, vio cómo podía mejorarlo. Entonces cada vez fue agregándole más lentes para hacer cada vez mejor la observación de los objetos que querían que querían ver, ¿verdad? Entonces, y una de las principales características, por ejemplo, que tenía con respecto al telescopio anterior que mencioné, es que las lentes que le agregaba Galileo a sus telescopios permitía ver nítidamente la imagen. El telescopio antecesor hacía que las imágenes sean borrosas, entonces era muy difícil hacer una observación adecuada. Muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta. El sistema de navegación Galileo, ¿podemos usarlo nosotros? Nos preguntan. Por supuesto, sí. Inclusive muchas veces utilizamos este sistema sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque como les comenté en una parte de la charla, ¿verdad? La constelación Galileo trabaja en conjunto con el GPS, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿verdad? Que es uno de los más utilizados también y también trabaja en conjunto con GLONASS, que es la constelación de Rusia, ¿verdad? Entonces, con eso mejoran la precisión del posicionamiento del usuario en la Tierra. Gracias.
Muchísimas gracias. ¿Cuánto de precisión en el posicionamiento tiene Galileo? Es la siguiente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, en realidad que según las estadísticas, ¿verdad? Y según el análisis que hicieron la gente de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia de Sistemas de Navegación Europeos, es del metro. Un metro es la precisión del Galileo. Con esta segunda generación en la que ellos ya están trabajando, están viendo la posibilidad, bueno, en realidad que va a ser una posibilidad, ¿verdad? Con toda la tecnología que están implementando, de reducir a 0,5 metros el margen de precisión de la constelación Galileo. Gracias. Tenemos una pregunta muy interesante, ingeniero. ¿Por qué estos satélites se llaman Galileo? Muchas gracias, muy buena la pregunta. Y los europeos en realidad que tienen una especie, ellos le dan como un realce a todo lo que sea tecnológico y traen a sus científicos que hicieron grandes descubrimientos durante la historia. Entonces ellos en honor a Galileo Galilei justamente le pusieron como nombre Galileo a la constelación de satélites de navegación. También está el programa Copernicus, que es el programa que posee o que tiene la constelación de los Sentinel. Entonces ellos también en honor a Copérnico le pusieron a este programa por nombre Copérnicus. Gracias por la pregunta. Silvia nos pregunta, ¿qué beneficios tiene el sistema de navegación por satélite, Inge? Muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Bueno, los satélites de navegación nos brindan, pero infinidad de beneficios, como ya había mencionado. Uno de los principales, ¿verdad?, es conocer justamente el posicionamiento de la persona que se encuentra en la Tierra, ¿verdad? O como también mencioné, como estamos con el tema de las vacunaciones, queremos saber dónde queda el vacunatorio más cercano, entonces agarramos nuestro teléfono de la aplicación y buscamos dónde queda, por ejemplo, el vacunatorio de tal hospital o el vacunatorio de tal ciudad. Y no, entonces nos brinda ese servicio, ¿verdad? También para la gente. Y enfatizo mucho en esto de la agricultura, porque como nuestro país es un país agrícola, ¿verdad? Entonces, les beneficia, pero de gran manera, porque ellos necesitan, trabajan con grandes tamaños de tierra, de campo, entonces necesitan ellos una precisión. En el caso, por ejemplo, para ubicar un cultivo que se encuentra dañado. Ahí ya se combina, por ejemplo, la tecnología satelital que toma que toma imágenes de la Tierra y los sistemas de navegación. Entonces trabajan en conjunto y eso hace que el usuario tenga un beneficio muy grande y también que reduzca el costo, por ejemplo, en el costo de sus fertilizantes y ese tipo de cosas. Muchas gracias, Silvia, por la pregunta. Gracias, Inge. José Genes pregunta, si Galileo no está controlado por las Fuerzas Armadas de la Unión Europea, a diferencia de otros sistemas de geoposicionamiento, ¿es posible pensar en una falta de precisión partiendo de la base que una Fuerza Armada necesita mucha precisión? Muchas gracias, José, por la pregunta. Y no, en realidad es un beneficio que tiene justamente el sistema de posicionamiento, el sistema de navegación Galileo, mejor dicho, ¿verdad? Que trabaja en conjunto con el GPS o con el GLONASS. Entonces, por ese lado, ellos mejoran la precisión del posicionamiento del usuario, ¿verdad? Entonces, ese es un plus que tiene Galileo, que si bien es manejado justamente por civiles netamente, tiene ese plus de trabajar en conjunto con estos otros sistemas de navegación que sí son manejados por la milicia, ¿verdad? Por las fuerzas militares. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Estamos cerrando el espacio de preguntas. Le queremos decir a nuestros seguidores que estamos recibiendo bastantes preguntas. Le vamos a pasar completamente las preguntas recibidas al ingeniero Rodrigo Fleitas. Y en la semana la Dirección de Comunicaciones estará dando las respuestas a los diferentes seguidores.
Muchísimas gracias. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Y además de preguntas, hay muchísimos mensajes de felicitaciones, de agradecimientos, del club de fans del ingeniero Fleitas. Yo estoy leyendo acá en las redes, más que preguntas, hay muchos mensajes felicitando la participación. Y ahora para dar cierre a esta nuestra cápsula, me gustaría pedir la palabra del señor presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, que tiene un mensaje también para nuestro panelista y por supuesto para nuestros seguidores en las redes y televidentes de Paraguay TV. Ok, gracias, señora Magíster Ana Ayala. Muy buenos días nuevamente. Un gusto saludarles desde la Agencia Espacial Paraguay. Yo soy el profesor Magíster Leudino Bielma Díaz. Mira, señor ingeniero Rodrigo Freitas, me dirijo a usted porque escuché atentamente tu exposición. Usted habló sobre el sistema de navegación Galileo Galilei. Fíjate que hoy justamente es el cumpleaños de Nicolás Copérnicus, un astrónomo, un científico, y usted está dando una charla sobre Galileo, y me parece fantástico, y seguramente en tiempo y forma vamos a optar también por alguien para que dé una explicación, una exposición sobre lo que es Copérnico, el sistema. Y qué espontaneidad, fíjense, señores, nosotros estamos en el campo de la educación en este momento explicando sobre la vida y el beneficio del sistema de navegación Galileo, y espontáneamente tengo la visita acá de 3 estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, el cursante de Derecho Yajarí, Nael Martínez, el señor Cardoso, con su profesor Oscar Cauriza. Ellos están queriendo aprender también Derecho Espacial y yo creo que en tiempo y forma vamos a hacer algo con la Facultad de Derecho. Ingeniero Fleitas, fíjate acá, este es el primer satélite paraguayo hecho por ingenieros paraguayos en Japón, operado por paraguayos de Japón, desde Paraguay, y eso significa que hay avance, hay innovación. Y realmente lo que usted explicó da a entender que el paso de la investigación científica es fundamental. La ciencia. Luis Pasteur decía que cuanto menos ciencia exista, el hombre se aleja de Dios. Y aparentemente eso hay que revertir porque también dice Luis Pasteur que a mayor ciencia el hombre se acerca a Dios. Y yo creo que Paraguay está en ese trance, en fortalecer la ciencia. ¿Y cómo se fortalece la ciencia? Y motivando, enseñando a los niños, a los jóvenes lo que es ciencia relacionado al STEM. Entonces, quiero hacerte llegar un pequeño reconocimiento de la Agencia Espacial Paraguay, señor ingeniero Rodrigo Freitas. Acá dice Agencia Espacial Paraguay. Otorga el presente certificado al señor ingeniero Rodrigo Freitas por su brillante presentación en la cápsula espacial denominada Saber más sobre el espacio y su agencia espacial versión 2021, en la modalidad virtual sobre el tema Sistema de Navegación Galileo. Firma la autoridad de la Agencia Espacial Paraguay, Asunción, 13 de agosto del 2021. Este es un reconocimiento en especie, le va a llegar, un reconocimiento emocional. Es mucho mejor, ingeniero, recibir un reconocimiento emocional de esta naturaleza, porque si yo le pago un $100 por tu conferencia magistral, ese $100 termina en un fin de semana. Sin embargo, esto certifica, esto va a ser orgullo tuyo, de tu hija, de tu familia, de que sos una persona preparada, digno. Demuestra la capacidad del profesional ingeniero paraguayo, porque de un tiempo a esta parte, en 3 años de la vida institucional de la Agencia Espacial Paraguay, estamos superando etapas. El mismo empezó un 7 de agosto del 2012. Y a esta altura Paraguay ya está en la era espacial del Paraguay, 2021. Entonces, de mi parte, de la Agencia Espacial Paraguay, el apreciado Rodrigo Freitas, ingeniero en electrónica, jefe de departamento de teledetección de la Agencia Espacial Paraguay, muchas gracias. Excelente posición, hemos aprendido mucho, mucho, mucho. Buen resto de la jornada y buenas tardes. Muchas Muchas gracias, presidente. gracias. Muchas gracias a nuestro panelista, a nuestros seguidores y a los televidentes de Paraguay TV. Una jornada más que hemos terminado de la cápsula espacial. Recuerden, todos los viernes al mediodía y nos vemos en una semana. Chao, chao.